Nos acompaña el doctor Ruperto Patiño Manfer. ¿Te acuerdas? El responsable del proyecto PAPIMES, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Claro que sí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, colega. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a la doctora Alma de Los Ángeles. Muy buenas tardes al doctor Juan Aguayo y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Desde Lima, Perú, transmitiendo. Estamos en la Universidad de San, de la ciudad capital del Perú, y en conjunto con México. El día de hoy tenemos el agrado de poder presentar esta conversación de derecho sobre derecho y comercio electrónico. En ese sentido, les damos la bienvenida a nuestros dos ponentes y vamos a comenzar con una muy breve presentación de nuestros ponentes del día de hoy. En este caso, vamos a presentar en primer lugar a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, la prestigiosa UNAM, profesora titular definitiva de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios e investigadora nacional de nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Asimismo, tenemos con nosotros al profesor Juan Aguayo López, quien es abogado, magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado asociado del despacho tributario en Salas Rizo Patrón y Margari, abogados. Él es docente también e investigador académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP. En ese sentido vamos a proceder de la siguiente manera, agradeciéndoles a nombre de la Facultad de Derecho y de la Universidad de San por estar presentes el día de hoy. Mi nombre es el doctor Carlos González y yo voy a estar moderando esta velada. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Aguayo en primer lugar, que va a tener una duración aproximada de 20 minutos y posteriormente escucharemos a la doctora Ríos Ruiz, quien también tendrá el mismo tiempo, y existirá un breve espacio de preguntas que les pido poder hacer hacia el final de las presentaciones a través del chat, y se rescatarán algunas para poderlas elevar a los ponentes. Muy bien. Con esto y sin más transición, le voy a ceder la palabra al doctor Aguayo para que pueda iniciar su presentación. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Carlos González. Le agradezco a usted y a la Universidad de San por la invitación. Le agradezco a la doctora Alma de Los Ángeles por acompañarnos y, bueno, a todo el público. Brevemente, yo voy a tratar de explicar en el poco tiempo que tengo un poco acerca del tratamiento tributario, sobre todo en el Perú, de lo que es el comercio electrónico, todo lo que es las operaciones en la economía digital. Para estos efectos, lo que yo voy a hacer es una explicación lo más general posible. No vamos a poder entrar, pues, por un tema de tiempo, en los diferentes aspectos controvertidos y aspectos de discusión. Lo que me interesa es tratar de darles un panorama general de cómo está el tema del tratamiento tributario en la economía digital en el Perú. Si es que quedan algunos minutos finales, trataré de dar algunas pinceladas vinculadas a cuál es la situación en el extranjero, en términos generales. Para poder ya entrar propiamente en materia, voy a hablar brevemente sobre lo que es economía digital, para poder centrar un poco los aspectos sobre los que luego voy a comentar. Cuando hablamos de economía digital, básicamente hablamos, pues, de un aspecto de la economía, de un espacio que básicamente se sostiene con tres bases. Por un lado tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, donde el buque insignia, pues, es el Internet, pero también aparecen otras tecnologías, las tablets, las computadoras, los smartphones, etcétera. Luego tenemos propiamente el comercio electrónico, que es algo que aparece, pues, desde hace más de 20 años, que permite a diferentes personas contactar, acordar, contratar e incluso pagar a través del Internet
pero no necesariamente con contenidos digitales, ¿no? Este comercio electrónico podía permitir la entrega de bienes físicos o de servicios que se prestaban de manera presencial. La tercera pata entonces es los contenidos digitales, que es algo un poco más reciente, donde ya encontramos propiamente servicios digitales o bienes intangibles que se caracterizan justamente porque pueden ser entregados, aprovechados, consumidos directamente a través del Internet. Este nuevo espacio, que ya no es tan nuevo, poco a poco ha ido creciendo a un punto tal en el que ya no es parte de la economía, sino en realidad es casi la economía misma. Todas las empresas de una u otra manera se han ido digitalizando, más aún en el contexto actual de pandemia. Es por ello que este tema termina siendo tan vigente, la exploración de este tema desde las diferentes aristas que en el mundo del derecho van a tener que visionarlo. En mi caso, yo voy a hablar sobre la parte tributaria. Y voy a hablar sobre la imposición directa, el impuesto a la renta en Perú, y sobre la imposición indirecta, que es lo que acá llamamos IGB, en otros países se le llama IVA. En cuanto a la imposición directa al impuesto a la renta, en principio, una empresa que califique por nuestra ley como domiciliada, es decir, constituida en el Perú y que en principio tiene su centro de operaciones acá en el Perú, esta empresa va a pagar impuesto a la renta por cualquier ingreso que obtenga de cualquier actividad empresarial que realice, sea dentro del Perú o sea en el extranjero. Va a pagar impuesto a la renta por sus rentas de fuente mundial. Es más, conforme a nuestra ley peruana, va a pagar incluso por cualquier ingreso de dinero que obtenga de terceros, siempre que sea conforme a un acuerdo entre partes. Si recibe una donación, también va a pagar impuesto a la renta en Perú. Entonces, no hay ningún problema en principio, no hay ninguna gran dificultad, aunque siempre hay algunos temas que de pronto no vamos a profundizar ahora, cuando hablamos de una empresa peruana que brinda servicios digitales o que vende bienes intangibles, porque siempre van a tributar acá. Eso es, digamos, como línea de principio. Ahora bien, cuando hablamos de una empresa no domiciliada, es decir, que está constituida en otro país, que presta servicios desde el extranjero y lo que hace es ofrecer servicios, aquí ya comenzamos a entrar un poco en el detalle, porque conforme a nuestra ley del impuesto a la renta, estas empresas solo pagarán impuesto en el Perú si es que obtienen rentas que nuestra ley califica como rentas de fuente peruana. Acá me estoy apartando un poco de los supuestos de CDI, que es algo que no vamos a llegar a entrar por un tema de tiempo, entre otras cosas también porque el Perú tiene una red muy pequeña de CDI, de convenios para evitar la doble imposición. Conforme a nuestra ley del impuesto a la renta, entonces, estas empresas no domiciliadas pagarán impuesto a la renta en el Perú si es que los ingresos que obtienen califican como renta de fuente peruana. El artículo 9 prevé que en general, cuando las actividades de estas empresas son actividades empresariales, valga la redundancia, porque hay otros tipos de ingresos, solamente van a gravarse en el Perú si es que la actividad se realiza dentro del territorio peruano, en línea de principio. Es por ello que si una empresa tiene una fábrica en el extranjero, una empresa extranjera tiene una fábrica en el extranjero, vende desde el exterior y lo único que hace es enviar un bien, por ejemplo un libro, el ingreso que obtenga esa empresa no va a estar grabado en el Perú. Y esa regla entonces se replica cuando hablamos no solamente de bienes físicos, sino también de bienes intangibles. Si fuera un libro electrónico, si fuera un software, si fuera un antivirus, tampoco la ganancia que obtenga esta empresa extranjera va a estar grabada en el Perú. Sin embargo, cuando de lo que hablamos es de un servicio que nuestra ley califica como servicio digital, prestado por una empresa no domiciliada, en ese caso en particular, como regla especial, no obstante que el servicio no se preste dentro del territorio peruano, nuestra ley sí lo va a gravar, siempre que confluyan ciertos requisitos. Uno de ellos es que el servicio propiamente califique como digital. Y nuestra norma señala que deben cumplirse ciertos requisitos para que tenga esta calificación. Uno de ellos es que el servicio sea básicamente automatizado, es decir, que no requiera de importante presencia humana para su funcionamiento. Otro requisito es de que el servicio se preste básicamente a través del Internet o de un protocolo similar como podría ser el intranet, por ejemplo. Y el tercero es que el uso, consumo o aprovechamiento económico de ese servicio se produzca en Perú. Si es que confluyen estos tres elementos, en principio estamos hablando de un servicio digital y que por tanto la renta que obtenga una empresa no domiciliada que preste esos servicios a Perú va a estar grabado. Esto está así en nuestra ley desde el año 2004. De una u otra manera, la legislación peruana fue pionera en la región para las épocas, incluyendo este supuesto de renta grabada. Ahora bien, con motivo del reglamento de la ley del impuesto a la renta, se disminuye el espacio del ámbito de aplicación de la norma y se establece que cuando este servicio es consumido en el Perú por una persona natural, ya no va a ser renta de fuente peruana. Es decir, si quien consume el servicio es una empresa o es el Estado,
el servicio va a estar grabado y la forma de recolectar el impuesto va a ser mediante la retención que hará la empresa que recibe el servicio y que paga, o el Estado que recibe el servicio y que paga. Pero si quien recibe el servicio en Perú es una persona natural, por mandato del reglamento, esto ya no es renta de fuente peruana, por tanto no está grabado. Entonces, para cerrar rápidamente este tema de impuesto a la renta, de pronto ya comienzan a surgir algunas problemáticas vinculadas al ámbito constitucional propiamente, entre otras cosas con respecto a la contravención al principio de legalidad y cómo es que por vía reglamentaria se disminuye el ámbito de aplicación del impuesto, cosa que no está prevista en la ley. Pero claro, esto no ha sido en realidad pues cuestionado en el ámbito técnico, digamos, profesional, porque evidentemente no es algo que convenga. Pero incluso si es que se grabara, si es que se incluyera esto en la ley, o en todo caso, si es que se suprimiera esa parte del reglamento, si es que se hiciera un control de legalidad, que podría hacerse también en alguna instancia jurisdiccional, lo cierto es de que la ley tampoco ha previsto cuál sería el mecanismo de recaudación. Y ese es, de pronto, uno de los mayores problemas en las rentas que obtienen las empresas no domiciliadas que brindan servicios digitales, que es justamente la forma como se puede controlar y recaudar el impuesto. Esa es una problemática que no solamente es local, en realidad es del mundo, es un tema que está en actual discusión, que genera muchos problemas, justamente por la deslocalización de proveedores, justamente por no identificar en dónde se encuentran exactamente. Estos modelos de negocio conocemos, de streaming, de intermediación, normalmente pues tienen diferentes partes del negocio en diferentes estados, y eso lo complejiza. Entonces, y a eso hay que añadir también que la propia definición de servicio digital, en la que se incluye como elemento central la automatización, es de pronto un aspecto que podría ser reevaluado, ¿no? Que de pronto en su momento, en el año 2004, cuando se pensó que era un servicio que solamente se podía prestar entre empresas, tenía un poco más de sentido que ahora. Si tratamos de contrastar esta definición con los modelos de negocio que actualmente existen, y pongo por ejemplo sobre la mesa el tema del crowdfunding, nos vamos a encontrar con que hay modelos de negocio donde la intervención humana de pronto está ahí y sin embargo parece difícil sostener que el crowdfunding no es parte del ámbito de la economía digital. En el crowdfunding, en algunos de estos modelos de financiamiento participativo, hay una etapa inicial en la que la plataforma que va a poner el proyecto a disposición para que las personas puedan sustentarlo económicamente, va a ser un análisis inicial de la viabilidad del proyecto, de la liquidez, del futuro del negocio, de si es que vale la pena. Esa parte evidentemente no es automatizada, ¿no? Lo automatizado será el poder cobrar algún ingreso, luego el pagar. Entonces, cabría la evaluación de si es que el concepto sigue estando vigente. Eso es en cuanto a impuesto a la renta. Solo para cerrar rápidamente la idea, hay algunos aspectos de la legislación que tienen que ser revisados, no solamente pues, por contravenir a la Constitución, sino porque están pensados por una realidad de hace casi 20 años. Pero en la medida de que actualmente este tema está en discusión y hay entidades internacionales que están evaluando cuál debería ser la mejor forma de trabajarlo, como es la OCDE, por ejemplo, está actualmente evaluando un proyecto de cuál debería ser la mejor forma de regular la tributación de la economía digital a nivel internacional, el Perú parece que está en este punto a la espera. En cuanto al IGB o el IVA, que es imposición indirecta, nosotros tenemos que partir de la siguiente premisa. En el caso del impuesto general a las ventas, este principio se rige, a diferencia del impuesto a la renta, básicamente por dos pilares fundamentales. El principio de país de destino y el principio de neutralidad. El principio del país de destino significa de que en el caso del IGB, como lo que se graba en general o lo que se busca grabar es el consumo, lo que determina qué estado debe quedarse con el ingreso producto de este tributo es el país donde se produce el consumo. Ese es un primer aspecto que, a diferencia del impuesto a la renta, genera mucha más tranquilidad, mucha más, menos dificultad para discutir con otros estados sobre a quién le corresponde grabar. Donde se consume el bien o servicio es donde se debería grabar con IVA o con IGB el bien o servicio. En el caso peruano, cuando es un proveedor local el que brinda bienes o presta servicios, venta de bienes local o prestación de servicios, en ambos casos esa empresa local va a ser contribuyente del impuesto y por tanto no va a haber gran discusión, sin perjuicio de que lo que preste sean bienes, lo que venda sean bienes físicos o bienes intangibles, o lo que preste sean servicios regulares, presenciales o servicios digitales. El problema surge, nuevamente, cuando el proveedor es no domiciliado. En el caso de proveedores no domiciliados,
si es que lo que hacen es vender desde el extranjero bienes intangibles, lo que nuestra ley denomina importación de bienes intangibles, y ha sido regulado hace relativamente poco tiempo, en esos casos sí se ha previsto expresamente que el consumidor local va a ser el contribuyente del impuesto, incluso en el caso de que se trata de una persona natural consumidor final, es decir, que no es una empresa. No obstante, la ley no ha previsto, nuevamente, cuál es el mecanismo adecuado de recaudación, de control, de declaración. Y claro, si una persona natural tiene que pagar pues, un IGB de 18% de un servicio que puede, de servicio digital o de un bien intangible que puede adquirir por una tienda de aplicaciones, por una App Store, pareciera un poco complejo que las personas naturales vayan a hacer este pago cuando no hay ni siquiera una declaración específica pensada para ellas. Pero al menos a nivel sustantivo la norma sí lo ha previsto. Ahora bien, cuando nos encontramos ante servicios digitales, acá de nuevo comienza a haber una mayor problemática. Nuevamente, nuestra ley prevé que el consumidor local va a calificar como contribuyente en la utilización de servicios, así le llama nuestra ley, cuando el servicio es prestado por un sujeto no domiciliado y consumido en el Perú por un sujeto domiciliado. Sin embargo, acá tenemos un problema. A diferencia de la importación de bienes intangibles, nuestra ley, para el caso de utilización de servicios, señala que para calificar como contribuyente, una persona natural tiene que ser habitual en la utilización del servicio. Este fraseo, esta descripción en la norma es poco clara, no ha estado pensada evidentemente para estos modelos de negocio y no ha sido zanjada hasta ahora. Han habido algunas discusiones a nivel doctrinal, han habido algunas discusiones a nivel de en sede administrativa sobre cuál debe ser el entendimiento de esta frase y no ha habido consenso tampoco. La Administración Tributaria tiene algunos informes que publica donde ha establecido cuál es su interpretación sobre esta parte de la norma y ha señalado que en realidad pues en la medida que el servicio sea uno comercial debe entenderse que el consumidor es habitual. No parece tan claro, ¿no? El Tribunal Fiscal, en jurisprudencia que no es de observancia obligatoria, ha sostenido que al señalar la norma que se requiere habitualidad, hay que evaluar si es que este servicio se ha consumido con regularidad en el tiempo y para, digamos, siguiéndonos un poco al significado regular del término habitual. Lo cierto es que la norma no es precisa, no es clara y tampoco termina siendo neutral porque en el caso de la importación de bienes intangibles vemos que una persona natural sí es contribuyente y en el caso de la utilización de servicios digitales pareciera que también debería serlo, ¿no? En cualquier caso, tanto en la utilización de servicios digitales como en la importación de bienes intangibles, seguimos teniendo este problema, que es el que la norma no ha previsto un mecanismo de control, un mecanismo de declaración simplificado pensado para una persona natural, amén de la alta probabilidad de que una persona natural se convierta en un evasor, ¿no? En la medida de que tienes, pues, ya no como contribuyentes a un grupo más o menos limitado de empresas, sino un número eventualmente, pues, ilimitado de personas naturales, el control y la fiscalización puede terminar siendo más onerosa para la administración que la evasión propiamente de estas personas. De ahí que en algunas latitudes, en algunos estados, por ejemplo, en el caso de Argentina, esto de acá se cobra mediante una percepción en cabeza de las entidades del sistema financiero que identifican los pagos que se hacen a proveedores no domiciliados y cargan el IGB en estas operaciones. Cierro con esto entonces la explicación de qué es lo que pasa en Perú. Entiendo que aún me quedan algunos pequeños minutos, así que voy a tratar de dar dos pinceladas sobre lo que existe afuera. Me quedo con el IGB para cerrar la idea. En el caso del IVA, y en general toda la discusión sobre el tratamiento tributario de la economía digital, la pone sobre la mesa la OCDE a partir del plan BEPS desde el año 2012 o 2013, en el que se exponen diferentes prácticas que resultan nocivas para la recaudación de los estados. Una de ellas es la vinculada a la tributación de la economía digital, que la desarrolla en su acción 1. En el reporte de la acción 1, publicado en el año 2015, la OCDE ya daba sus sugerencias sobre cómo tratar el tema del IVA. El tema, y en nuestro caso IGB, el caso del impuesto a la renta es algo que hasta el día de hoy se discute, luego voy a tratar de abreviarlo, porque es un poquito más complejo. En el caso del IVA, la OCDE se inclina por una posición diferente. Lo que dice la OCDE es que hay que permitir que las empresas no domiciliadas califiquen como contribuyentes del impuesto y permitirles de que ellas desde el extranjero declaren y paguen el impuesto mediante una declaración simplificada. Esta posición ha sido seguida en Latinoamérica, hasta donde tengo entendido, por Uruguay, por Colombia, y me parece que Chile la ha implementado hace relativamente poco tiempo. El problema con esta posición de la OCDE
porque claro, ninguna de las soluciones es 100% eficaz, al menos por ahora. Eso es parte de la problemática que surge en esto. Es que al ser una declaración muy simplificada, la recomendada por la OCDE y la que han seguido los países, no permite identificar cuántas operaciones se han realizado en el país, quiénes han sido los consumidores finales, amén de que en la vía práctica una administración tributaria local, sea de Chile, sea de Perú, sea de Colombia, va a tener muy difícil el poder controlar, llámese fiscalizar, verificar el cumplimiento adecuado, verificar las operaciones de estas empresas. Con lo cual, el pago de este IVA o de este IGB por parte de las empresas extranjeras termina siendo casi voluntario, ¿no? Lo que se aleja nuevamente de la visión de tributación que tenemos en Perú y en parte de la región. Adicionalmente, esta visión también deja fuera aquellas empresas que no se alineen y que no se registren. Es decir, el control de las empresas que no decidan inscribirse porque no son de un volumen tan grande que les importe mantener una buena imagen, implica que van a haber una gran cantidad de evasores y el nivel de control ahí es incluso más difícil. Dicho esto, básicamente esas son las dos opciones que se han manejado hasta ahora. La que ha tenido más arraigos es la de la OCDE, pero no está exenta de dificultades y problemas. En cuanto al impuesto de la renta, surge un problema mayor, y ya con esto voy cerrando porque creo que ya estoy llegando a mi tiempo. Como hemos visto en el caso del IVA, el problema general, y esto es a nivel de resumen, tiene que ver con el control y la recaudación, porque no hay en principio discusión entre los países sobre qué estado le corresponde gravar la operación. El estado que debe gravar la operación para efectos de IVA es aquel en el que se produce el consumo del bien o servicio. Por eso es que en principio no se van a gravar las exportaciones, solo se graban las importaciones, porque solo grabo lo que se consume localmente. La discusión es cómo controlo y cómo recaudo. Pero en el caso del impuesto a la renta, la discusión es incluso más profunda, porque en el impuesto a la renta surge la duda de a qué estado le corresponde gravar y en qué medida. Esta discusión no es nueva ni es propia de la economía digital. Existe desde que empezó, digamos, a verse de una manera jurídica el impuesto, o los impuestos y el impuesto a la renta en particular. Es por eso que con el devenir de los tiempos, y estamos hablando de hace años, aparecieron los convenios para evitar la doble imposición, porque justamente había una discusión perpetua entre estados, según los criterios que cada estado decidió en su momento, ver cómo grababan las rentas de las empresas locales y de las extranjeras. Y lo que hace un convenio para evitar la doble imposición, un CDI, es justamente tratar de repartir esa potestad, ver quién puede grabar qué y en qué medida. En el caso de la economía digital, esto sigue estando en discusión porque el fenómeno de la tributación internacional siempre se guió por establecimientos fijos locales, en los que se prestaban servicios de manera presencial. Eso permitió la creación de instituciones como el establecimiento permanente, que permitía gravar las rentas obtenidas por un sujeto no domiciliado, pero solo en la medida que haya permanecido dentro de mi territorio tanto tiempo que al lugar donde realiza su trabajo yo lo pueda denominar establecimiento permanente conforme a mis normas. En el caso de la economía digital, eso sigue en discusión. Hay, además, como seguramente es evidente, grandes intereses económicos, políticos en conflicto. Hay países que han puesto algunas opciones de solución pensando más en su situación particular. Y como se entenderá, habrán algunos países donde lo que hay es mercado, donde lo que hay es el pago por el servicio, pero no hay muchas empresas que generen en realidad modelos de negocio digitales. Y hay otros estados más bien que se han llenado de empresas altamente digitalizadas, y que son los que evidentemente quieren preservar que se cobre en el país de residencia de esas empresas versus los países donde pretenden que se cobre en el lugar de mercado. La OCDE, tratando de salvar las posiciones que se presentaron hasta el año 2019, comenzó a preparar desde ese año un proyecto en el que trató de consolidar todas estas ideas en un solo modelo, a lo que llamó el Pilar 1. Es un modelo sumamente complejo, no voy a entrar a detallar, pero creo que falla en principio por eso, porque es tan alambicado, tan lleno de espacios que todavía faltan definir, que en la vía práctica van a ser muy complejos de llevar a cabo. En muy breve resumen, lo que se pretende es que haya una especie de tributación global en donde los grupos empresariales que sobrepasen un nivel mínimo de ingresos anuales repartan una parte de la renta a los estados de residencia y un excedente, lo que esté por encima de un límite que se establecerá, seguramente de manera política más que técnica, se repartirá entre los estados de mercado. Pero como se puede advertir solamente de las dos líneas que he mencionado, hay muchos aspectos de discusión, ¿no?
¿por qué se va a eliminar algunas empresas solamente cobrándole a las que pasen un umbral y no a las que estén por debajo? Si es que habría que analizar si es que esto tiene arreglo, concordancia con los principios y valores constitucionales de los estados. Por otro lado, cuando se habla de las empresas y de sus ganancias mundiales, siempre queda la duda de si es que, cómo se va a identificar si es que un grupo empresarial solamente es digital o va a comenzar a entrar empresas que no tengan servicios digitales y por tanto se va a trastocar esa parte de la tributación también. ¿Cómo se va a establecer cuál es ese umbral a partir del cual hay un espacio de rentas extra que son las que se van a repartir? Al final eso va a ser una votación, no va a ser un tema técnico. Y finalmente va a ser una votación en donde los que van a definir el juego van a ser los países más importantes. Es más, recientemente Estados Unidos golpeó la mesa diciendo pues que evidentemente esto no es algo que le convenga y la OCDE está en evaluación si va a repensar este pilar 1. Y mientras tanto, ya para cerrar finalmente esta intervención, mientras tanto, muchos países han tomado la decisión de sacar medidas unilaterales porque saben que acá hay una renta que están siendo obtenida por empresas que brindan estos servicios y los países son los que están perdiendo esa recaudación que es más necesaria que nunca en este contexto de pandemia. Han aparecido muchos estados, España, Italia, Francia. No estoy seguro que el Perú se anime a hacerlo, pero evidentemente es algo que tarde o temprano creo que tiene que analizarse. Es una recaudación que se pierde, es una renta que debería estar sometida a gravamen y para bien o para mal yo creo que el Perú y muchos países pues, de la región y en el contexto de pandemia, reitero, no pueden darse el lujo de esperar una conclusión final de la OCDE para evaluar si es que esto es afín o no a su constitución, afín o no a sus principios y valores, ¿no? Es algo que de pronto después se tendrá que corregir. Eso es todo cuanto puedo informar por ahora. Creo que estoy en el tiempo. Carlos, por favor, confírmame. Te agradezco mucho. No, sí, muchísimas gracias, Juan. Te agradezco por esta nutrida presentación que seguramente dará hacia el final lugar a preguntas y más bien sin transición cederle la palabra a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, quien va a efectuar su presentación. Muy buenas noches, Alma. Buenas noches, apreciado Carlos González. Dame un segundo en lo que presento mi soporte electrónico. ¿Ya se ve? ¿Sí está bien? Correcto. Gracias. Pues buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Es un placer poder compartir el día de hoy en el marco de las conversaciones sobre Derecho y Comercio Electrónico. Agradezco la invitación al doctor Pierino Estucci López Raigada, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del ESAM Perú, así como a ti, querido Carlos, doctor Carlos González Palacios, profesor de la misma institución y moderador en este panel. Además, me congratulo de compartir la mesa que acabo de escuchar con mucha atención la ponencia del doctor Juan Aguayo López, un experto en el tema, y de la presencia de grandes amigos como es el doctor Ruperto Patiño Manfred, el maestro José de Jesús Román, la maestra Diana Bley, expertos también en estos temas de comercio y relacionados, muy interesados con el comercio digital. Bueno, pues sin más preámbulo y efecto de contextualizar a nuestro auditorio, también agradezco a mis alumnos y alumnas que están conectados. Les comento que mi participación se basará en la exposición de 3 pilares. El primero de ellos consiste en el abordaje del comercio electrónico en el contexto presente, para dar pauta al tema central precisamente, que son los desafíos jurídicos actuales del comercio electrónico, y así poder finalizar con algunos planteamientos respecto a la ruta que desde mi particular punto de vista se debe seguir. Pues para dar inicio debemos partir de la premisa en la que se afirma que la pandemia del COVID-19 pues ha impulsado la virtualidad y con ello el comercio electrónico. Incluso la Organización de Naciones Unidas, la ONU apuntó que la misma pues impulsó las compras en línea en la mayoría de los países del orden, debido a las restricciones de encierro y las medidas de aislamiento voluntario y al deseo de evitar el contacto, así como también la posibilidad de recibir mercancías, bienes o incluso servicios en el propio domicilio. Por su parte, pues el Internet y los dispositivos digitales pues han facilitado la posibilidad de realizar toda una serie de actividades comerciales de una manera impresionante. La conectividad que nos ofrecen estas tecnologías ha cambiado el paradigma completamente, sobre todo cómo hoy por hoy se realiza el comercio. Ahora, cualquier persona en cualquier país
es un cliente potencial. Las páginas de Internet son como tiendas abiertas las 24 horas del día y los mensajes instantáneos nos dan una experiencia de servicio al cliente única. A nivel internacional, la trascendencia del Internet tiene números impresionantes. Según el Informe Digital 2021, los usuarios de Internet se reinventaron un 7.3% durante el año 2020, lo que implica 4.660 millones de personas, el equivalente al 59.5% de la población mundial. Durante ese mismo año, el pasado 2020, el primer lugar de ranking en materia de comercio electrónico a nivel mundial fue ocupado por Suiza. Lo siguió Países Bajos, Dinamarca, Singapur, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Irlanda, Noruega, Hong Kong, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Asia mantuvo su posición como líder en el comercio electrónico, ocupando un 62%. También estuvo liderado por China e India. Por lo que hace América Latina, pues Brasil se mantiene en la primera posición, le seguimos México, Argentina, Chile y Colombia, representaron más del 90% de los compradores en línea de toda la región. Entonces no debemos perder de vista que el volumen del dinero que se mueve a través de las ventas online, pues ha ido aumentando año tras año en todas las regiones del planeta. En este sentido, para dar cuenta de ello, me permito citar el estudio del comercio electrónico Latin American E-Commerce del 2020, el Marketer, a través del cual se reveló que 10.8 millones de consumidores hicieron su primera compra en línea en el año pasado, en el 2020. Aunque no se puede generalizar un territorio tan vasto, debido a que, pues, a las tendencias variadas de acuerdo a cada país. Sí podemos, sin embargo, reflexionar, por ejemplo, si algunas cifras del gigante económico más grande de la región, que es Brasil, en este tipo de compras, ¿no? Quien, al igual de México, de mi país, da cuenta del papel trascendental del nuevo mundo en materia de comercio electrónico. Tan solo la pandemia impulsó un 10.8 millones de consumidores brasileños a realizar su primera compra digital, de lo cual el 82% pues está dispuesto a seguir comprando en línea después de que se supere por completo esta crisis sanitaria, que obviamente se convirtió en la plataforma de comercio electrónico más grande, la que representó Mercado Libre. Es la más valorada y podemos decir que es la más valiosa de toda Latinoamérica según la revista Dinero. ¿Esto qué evidencia? Pues evidencia que los consumidores latinoamericanos están cada vez más inclinados hacia las compras transfronterizas, de las cuales eBay, Amazon, AliExpress se ven y se verán obviamente beneficiadas. En esta región, México ocupa el segundo lugar de ventas por Internet, como ya lo indiqué después de Brasil, debido a que el crecimiento del comercio electrónico se incrementó a niveles inesperados, alcanzando cifras totales de venta por más de 316,000 millones de pesos. De acuerdo con los cálculos del estudio de venta online en línea 2021, de la Asociación Mexicana también de Venta Online, esta cifra representa actualmente el 90% del total de las ventas del comercio minorista, perdón, es el 9% del total de las ventas del comercio minorista, sí, en mi país. ¿Esto qué ha generado? Pues esto, sin duda alguna, ha llevado a estimar que la industria del comercio electrónico actualmente está valorada en 13,000 millones de pesos, debido a que ha representado un cambio bastante positivo para las empresas y los consumidores, ya que incrementa sus opciones de compra y de venta. Pues con todo lo anteriormente mencionado, me queda claro que las tendencias que actualmente tenemos en esta materia tienen presencia en todo el mundo, en todo el planeta, lo cual ha hecho que, independientemente de la situación económica que presenta cada país, tanto en Perú, México, Brasil, Argentina, Chile, ¿sí?, las empresas estén pudiendo incursionar en esta clase de comercio para vender productos para adquirir consumidores de cualquier parte del mundo. ¿Sin necesidad de qué? Pues sin necesidad de experimentar la deslocalización de las empresas. Y en este sentido, lo mismo sucede a la inversa. Pues los consumidores, tanto de México como de otras partes del mundo, están pudiendo comprar a negocios online de otros países, con una gran agilidad, con celeridad, lo cual obviamente facilita lo que llamamos la globalización, ¿no? Entonces, en este año 2021, pues se tiene previsto que el porcentaje de bienes comprados en línea a una escala mundial representará el 17% del total de las ventas, lo que significa que casi duplicará las cifras del comercio electrónico desde el año 2016, de acuerdo con la investigadora de mercados que se denomina Euromonitor International.
Entonces, derivado de lo anterior, pues el Top 5 Digital Consumer Trends de 2021 ha indicado que alrededor del 74% de los profesionales de la industria minorista global están trabajando ya este tema. Para el caso de Latinoamérica, me puse a estudiar y revisé que se ha previsto que esta forma de comercio alcanzará durante el presente año por lo menos un crecimiento del 13.3% respecto del año anterior. Esto de acuerdo con el informe de eMarketer. Así, en términos globales, a nivel general, pues se ha previsto un alto crecimiento para este año 2021. Esta es quizá la mayor fuerza y la mayor tendencia que tengamos hasta y que se ha conocido en este comercio internacional hasta el día de hoy en estos mercados virtuales. En este sentido, pues como resulta evidente, todo lo que ocurre en el terreno fáctico, pues sobre todo tratándose de un fenómeno como este, tiene repercusiones sin duda alguna en el mundo jurídico. ¿Debido a qué? Pues debido a que las transacciones se hacen cada vez más complejas, lo que da surgimiento a tensiones o conflictos que deben ser resueltos por las normas jurídicas tanto nacionales e incluso internacionales, a efecto de dar certeza a todos los que intervienen en el proceso que perfecciona este famoso comercio digital. ¿Evitando qué? Pues evitando que se opere al margen de la ley y se vulneren tanto los derechos humanos como las garantías individuales, ¿no? Aprovechando los vacíos legales que existen actualmente, sobre todo porque en la denominada sociedad de la información o sociedad del conocimiento, comienzan a desaparecer las fronteras geográficas y sobre todo los sistemas jurídicos nacionales son a menudo insuficientes para responder a los conflictos producidos por las nuevas tecnologías. O sea, ya nos estamos viendo rebasados completamente en el mercado doméstico. Esto ocurre sin duda alguna porque el comercio electrónico no solo está vinculado con contratos de compra-venta o de prestación de servicios, o con cualquier clase de contrato mercantil de cualquier tipo, sino también está vinculado con actos circundantes, previos y posteriores, como son la publicidad, la búsqueda de la información sobre bienes, mercancías, servicios, proveedores e negociaciones de condiciones. ¿Cuáles son las negociaciones de condiciones? El precio, el tiempo de entrega, la atención al cliente, la preventa y la postventa. Es decir, es una gama muy amplia de actividades. Entonces, uno de los principales problemas para el comercio electrónico es precisamente la vía en que se desarrolla. ¿Cuál es? El Internet. Está considerada por algunos autores como una zona de no derecho, es interesante, dada la ausencia de normas jurídicas, el carácter transnacional o supranacional y el constante avance tecnológico. Pero ello no es así. Se debe de romper con esta falsa creencia de que la Internet es un espacio de total y absoluta libertad. Más bien, se debe entender como un espacio social que como tal debe ser regulado, obviamente, por el orden jurídico, por el derecho de los diferentes estados, el cual no implica que puedan aparecer en ciertos casos normas de autorregulación, dado los usos y costumbres derivados de los participantes en la famosa red, conocida como Lex Informática. Otro desafío en este terreno se encuentra relacionado con la validez de las normas jurídicas aplicables, toda vez que no todas las normas reguladoras de la conducta humana que se aplican en el ciberespacio y por ende en el comercio electrónico son exclusivamente jurídicas, porque se debe apelar también al grado de conciencia de los sujetos que intervienen en las transacciones comerciales, mismos que paulatinamente han marcado ciertas pautas de conducta. Es decir, se trata de una especie de autorregulación que se ve apoyada por diversas tendencias y de diversas tentativas de adopción de códigos o leyes de carácter eminentemente deontológicos, los cuales son elaborados por los otros actores principales de Internet. ¿Sí? ¿Cuáles son estos otros actores? Pues el Estado, las empresas desmarcadas, los servidores de tranza y además aquellos que ejecutan la infraestructura de comunicación necesaria para acceder a la mencionada Internet. En estos códigos, a los que hago mención, se pretende dar una definición de los actores y servicios en Internet, tener principios generales de conducta, la creación de un organismo de autorregulación cuyas funciones sean de prevención, regulación e información. Se hacen menciones expresas sobre las libertades y los derechos fundamentales,
sobre la protección de los derechos de la propiedad intelectual, así como referencias en las problemáticas relativas a la protección de los consumidores, sobre todo en materia de datos personales. Lo que nos interesa, en esencia, son las regulaciones y las normas jurídicas que deben aplicarse, porque necesitamos no solo sancionar a quien comete un ilícito, ¿no?, sino también facilitar las diferentes relaciones entre todos los que participamos en esta red de Internet. Además, si atiende al carácter supranacional, debemos comprender que es muy difícil establecer leyes territoriales plenamente aplicables y que todos los instrumentos jurídicos son insuficientes o pueden estar incluso desactualizados, dada la rapidez del cambio vertiginoso en materia tecnológica y comercial, particularmente respecto a los siguientes aspectos. El primero, derechos de las personas como libertad de elección. ¿Sí? Esto es mucho porque cada quien decide qué compra o qué vende. Derecho a la seguridad y privacidad, ¿sí?, marcados con, pudiéramos decir, con los famosos ilícitos cometidos a través de la red. Derecho a la intimidad de las personas, y como ya lo señalé, a la protección de nuestros datos personales. Derechos de la propiedad intelectual, registro de nombres de dominio, afectación de derechos de autor, defensa legal de los propios sitios web, funcionamiento y sobre todo lo relativo al uso de marcas y patentes. Otros de los derechos que surgen son los particulares del consumidor, actividades de intercambio precisamente comercial o uso de la propia firma digital, que inciden obviamente a la hora de determinar incluso la jurisdicción que determinará el tribunal aplicable para resolver en caso de que se presente una controversia. En todos los casos, pues estaremos hablando de aplicar normas nacionales, normas supranacionales y normas, pudiéramos decir, de carácter internacional que en donde interactúe toda la comunidad de naciones. La eficacia es otro aspecto fundamental, porque la evolución acelerada y constante del comercio digital pues nos obliga a pensar si las normas actuales tienen una aplicación efectiva en relación con qué, con las circunstancias y con el contexto presente. Un desafío más se relaciona con el lugar de celebración del contrato electrónico, el cual tiene efectos importantes para fijar la competencia, fijar la ley aplicable, el carácter nacional o internacional del contrato, para poder interpretarlo conforme a los usos y costumbres de ese lugar, como ya escuchábamos la posición en este caso del pago en materia fiscal que tiene Perú, ¿sí? Aquí la gran confusión se centra en determinar si se debe tomar en cuenta el lugar virtual, el lugar jurídico o el lugar de celebración. Por otra parte, se encuentra también el aspecto legal político, el aspecto jurídico político. Toda vez que en el mundo contemporáneo existe un fenómeno en que los países altamente desarrollados, agrupados en la citada OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, evalúan y presionan a los demás países menos desarrollados o los que vamos emergentes en vez de desarrollo, ¿sí?, para que modifiquemos nuestro derecho interno en beneficio ajeno. Ello ocasiona que los estados, obedeciendo, siguiendo directrices internacionales, transformen o deberán transformar su propio derecho mercantil interno. Es decir, todas sus disposiciones normativas en materia de comercio electrónico. Por ejemplo, de una forma que no se adecua a su realidad y no atiende a los principales problemas particulares que les impiden alcanzar el desarrollo que están buscando. El problema actual de la globalización es que la economía está conectada de manera global y la competencia es global. Aquí no podemos conectar ya con todo el mundo. Sin embargo, no existe una gobernabilidad global. La agenda de un gobierno global no puede llegar a un consenso acerca de qué bienes públicos globales son prioritarios, ¿sí? Pues su prioridad es relativa. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a las circunstancias de cada región y a las características particulares que tiene cada uno de los países. Entonces, de esta forma nosotros podemos indicar que si no hay una buena regulación y un marco legal y condiciones políticas equitativas, tanto a nivel local, o sea, interno, doméstico, como a nivel global, para las actividades digitales, pueden ocurrir abusos, negligencias o deficiencias que afectan a todos los involucrados en estas transacciones. Este aspecto, ¿sí?,
Es fundamental para las actividades comerciales por Internet, ya que deben atenderse también puntos tan sencillos como son la compra de los dominios, hasta yo pudiera citar otros más complejos, como son implementar todos los filtros necesarios para frenar la piratería u otros delitos cibernéticos que cada vez van a ir aumentando y que cada vez van surgiendo. En este contexto global y haciendo un ejercicio de derecho comparado, quiero compartir con ustedes que bajo este marco, este contexto global de forma reciente, en los últimos años, mi país, precisamente el gobierno mexicano, ha comenzado a establecer normas y legislaciones para dar certeza, confianza y legalidad al comercio digital nacional. Un primer paso fue la formalización del comercio electrónico y las tecnologías de la información en general. Se incluyó también el acceso a Internet, que se elevó a rango constitucional en el artículo 6, donde quedó expresamente estipulado que el gobierno debe garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación e Internet para todos en aras de ¿qué? De alcanzar el desarrollo del país a través de la conectividad. Sin embargo, yo puedo decirles que a pesar de los avances en materia normativa, todavía hay muchos desafíos en la regulación del comercio electrónico y del resto de las tecnologías. ¿Para qué? Pues para hacerlos más eficientes a la realidad, ¿no? Más adecuadas. Si no contamos con un marco jurídico claro, es más difícil tanto para las empresas, las personas morales y las personas físicas, realizar de manera correcta y sobre todo legal sus actividades. Por ello, las legislaciones no solo deben garantizar como el derecho de acceso, sino también se debe regular la manera en que se realizan las actividades del comercio a través del Internet. ¿Para qué efectos? Pues para proteger a los consumidores, su información de datos personales e incluso sus datos biométricos, porque ya después en otra reunión hablaremos de esa famosa ley que busca que entreguemos nuestros datos biométricos y hasta puede afectar los datos financieros. Actualmente se requieren, sin duda alguna, normas que generen estándares de buenas prácticas de comercio electrónico, en donde se regulen mecanismos de pago, de entrega, quejas, devoluciones, mecanismos de protección de transacciones, publicidad, las condiciones comerciales para incentivar que los comercios incursionen en estas vías electrónicas, generando condiciones para una mayor confianza en el mercado, tanto presente como en el futuro. Pues resulta esencial tener certeza jurídica sobre los servicios y el cuidado que se va a dar a toda la información, ya que un mal uso o una mala administración de la misma afecta a los compradores, a la reputación de toda la industria general que se mueve en estos mercados. Pues estoy yo muy cierta y muy segura que México, como muchos otros países, para nosotros un elemento determinante sobre el que no encontramos un consenso es el que se refiere a la cuestión fiscal, como lo señalaba el profesor que me presidió, el doctor Aguayo. En México, el tema pues ha generado críticas por parte de los comerciantes tradicionales, ya que por mucho tiempo algunas de las empresas más importantes del comercio electrónico de servicios, ¿sí? Como eran Uber, Airbnb, Amazon, no pagaban ciertos impuestos, significando incluso una pérdida de casi 60,000 millones de pesos de recaudación, ya que pues hay una ausencia de regulaciones apropiadas. De ahí, pues que el reto será legislar de forma clara en la materia para evitar que algunos sectores, especialmente de este comercio electrónico, sean vistos como una competencia desleal. Por ende, pues se requieren acciones, esquemas y acuerdos de pagos que faciliten a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales. No se puede obviar que si bien ha habido avances sustanciales en la materia, ¿sí? Aún falta un largo camino por recorrer para definir e implementar regulaciones que vayan dirigidas a proteger a los consumidores y a las empresas que busquen ofrecer sus productos y servicios a través del Internet. Yo para concluir, pues quiero compartir con ustedes que posiblemente la respuesta ante los grandes desafíos planteados se encuentre en la necesidad de una legislación básica a nivel internacional, ya que si existen convenciones
instrumentos internacionales que regulan el conflicto de leyes al uniformar reglas para su aplicación directa, también lo es que tenemos un exceso de normas jurídicas sobre la materia que hacen impredecible una armonización e incluso uniformidad internacional para aplicar el mismo contenido de una norma jurídica en diferentes países, ¿sí? Reto, pues aquí corresponde pues a la Organización Mundial de Comercio. Pero mientras pues esto no se materialice, es necesario que cada estado dicte sus regulaciones aplicables en sus territorios, en su circunscripción, obviamente geográfica, territorial, de forma inmediata, para prevenir y ser superados antes que todo por las nuevas tecnologías, que están avanzando también de una manera vertiginosa, no se han detenido, no se detendrán, y ello obviamente marca la concepción en este terreno de una manera diferente. Pues con lo expuesto y esperando que tengamos preguntas, que podamos nutrir esta charla, pues no me resta más que agradecer nuevamente la oportunidad para poder para poder dirigirme, perdón, a tan distinguido auditorio, saludar a mis colegas, a mis estudiantes, a todos aquellos que les gustan estos temas y sobre todo este particular interés, dada la relevancia tanto económica como comercial que reviste el comercio digital. Gracias. Muchísimas gracias, Alma, por esta interesante presentación, bastante animada por los visuales. Y bienvenidas sean las preguntas que tuviesen los asistentes a través del chat. Te comento, Alma, mientras vamos recabando algunas reacciones a través de nuestro chat, que durante la pandemia, pues en el Perú hemos visto crecer bastante al comercio electrónico. Era un campo donde finalmente había bastante desconfianza, existía, pero de forma bastante embrionaria, y en ese sentido, en el último año y medio, se ha visto crecer de una manera exponencial, ¿no? Las transacciones, las personas le han perdido el miedo al uso de la tarjeta, a la distancia, por obligación, ¿no? Y luego ya, quizás ahora lo veía yo en un diario especializado, ya no tanto por obligación, sino más bien por practicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, de repente, una primera consulta al doctor Aguayo, relativa a el OCDE, ¿no? Justamente la OCDE tiene algunas recomendaciones, y cuáles son estas para quienes no conocemos tanto y no es nuestra especialidad. ¿Qué cosa es lo que plantea la OCDE en relación al comercio electrónico? Gracias, Carlos. Bueno, en realidad es un poco resumiendo un poco lo que he mencionado, la OCDE trató este tema dentro de su plan de acción BEPS en la acción número 1, tratando justamente los temas de imposición directa, que es impuesto a la renta, e imposición indirecta, que es IVA. El impuesto a la renta ha quedado abierto, aún está en discusión. Dicho sea de paso, y esto de pronto no lo pude explicar en su momento por un tema de tiempo, no solamente la OCDE se ocupa de estos temas, y en este caso la OCDE lo está haciendo mediante un proyecto sumamente ambicioso con el que quiere prácticamente refundar la tributación internacional con un mecanismo pues muy complejo, sino que en paralelo la ONU también comenzó a trabajar este tema, repensando cómo se podrían salvar estas distancias, y la propuesta de la ONU me parece mucho más simple, mucho más práctica, pero también no es de aplicación inmediata como ninguna propuesta que venga de una entidad extranjera o externa. Lo que propone la ONU es modificar el modelo de los convenios para evitar la doble imposición a fin de contemplar justamente las rentas que se obtengan producto de los servicios digitales, de los negocios altamente digitalizados. Esa es la otra vía. La ONU sí ha cerrado filas ya con esta propuesta, pero que finalmente solamente se va a poder implementar en la medida que los estados, cuando comiencen a celebrar nuevos convenios para evitar la doble imposición, incorporen este artículo o, en su defecto, modifiquen los convenios que ya tengan celebrados. La sola propuesta no soluciona nada, ¿no? Como seguramente es evidente. En el caso de la OCDE, el tema está un poco más verde. Ellos no han cerrado ni siquiera aún con claridad cuál es su propuesta definitiva para el Pilar 1, y hay muchos aspectos que aún quedan para discusión.
incluyendo el alcance de la propuesta, qué empresas entrarían, cómo se va a hacer el reparto, pasando incluso por temas que ya son más de detalle, no solamente de estructura, sino ya pues de detalle de la propuesta, como entidad supranacional, y esto va un poco en línea también con algunos de los temas que ha ido mencionando la doctora Alma de Los Ángeles. Dado que son un montón de estados y se quieren repartir las ganancias de empresas multinacionales, son grupos empresariales en realidad que están desperdigados en todo el planeta, la pregunta es qué entidad supranacional se encargaría de seguir la propuesta de la OCDE, de hacer el control, la fiscalización, la recaudación del impuesto, luego de que se recauda, o digamos, si es que con motivo de la recaudación surge una controversia y el grupo multinacional, la empresa, no está de acuerdo con el monto, ¿quién va a resolver esa discusión? ¿Cómo se va a resolver? En algún punto la OCDE propuso de que todas estas discusiones pasaran por arbitrajes internacionales, pero claro, esto tendría sentido para algunos países o en algunas operaciones por el monto que esté en discusión. En otros casos, por el país que esté discutiendo este tema, dependiendo del país, dependiendo incluso de la empresa multinacional, que es posible que tenga mucho más poder económico que algunos estados, esta propuesta de entrar en un arbitraje internacional seguramente va a ser muy onerosa, muy costosa, muy compleja, y es posible que terminen pagando o llegando a un arreglo o a un acuerdo, cosa que al menos en Perú no está prevista, ¿no? El tema de impuestos surge por mandato de la ley cuando se verifica una situación fáctica en la realidad. Y en teoría la determinación de cuánto hay que pagar, más allá de que luego se incorpore la propuesta de la OCDE a las normas internas de los países, debería surgir por la verificación de esa norma, no por el acuerdo entre un grupo empresarial y un Estado, pero por lo complejo y costoso que sería un arbitraje podría terminar siendo así. Entonces, además pues de cerrar la propuesta con esto cerrada, siguen habiendo temas ahí que no terminan de cuajar porque requerirían una entidad supranacional que regule, que fiscalice, que vigile, eh, atendiendo pues a que no todos los países van a tener la misma fuerza para discutir con grandes multinacionales, ¿no? En el caso, ese es el caso de impuesto a la renta. En el caso del IVA, en realidad las filas del OCDE están cerradas. La OCDE lo que ha recomendado es calificar a las empresas no domiciliadas como contribuyentes y permitir que declaren y paguen de manera simplificada desde el lugar donde se encuentren o donde deseen hacerlo. Pero, como anticipábamos en la explicación que dimos en su momento, esto plantea el problema para los estados de cómo controlar, cómo fiscalizar, cómo asegurarse de que están pagando lo correcto, ¿no? Porque al final del día esa declaración simplificada que propone la OCDE termina siendo un pago casi a título de voluntad, más que la verificación del cumplimiento de una norma en la medida que los estados no tienen forma efectiva de fiscalizar en otras latitudes, ¿no? De pronto en algunos lugares, y en este caso pues el ejemplo que da la OCDE en su reporte es que esto ha funcionado en la Unión Europea, pero está claro pues que la Unión Europea tiene un peso político, un peso económico y un funcionamiento distinto a pensar en países pues de la región de Latinoamérica que intervienen de manera atomizada, cada uno por su lado, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más difícil. Eso creo que responde a las preguntas, espero. Sí, claro que sí, Juan. Y bueno, la experiencia de México en ese sentido tiene bastante desarrollo en vista de que no solamente hay un comercio electrónico desarrollado desde una cantidad de tiempo un poco más importante, sino también que en este caso nuestro país hermano forma parte de la OCDE. Y quizás, bueno, no lo sé, pero podría formar parte tal vez este tipo de temáticas de aquello que se debería ver o establecer, quizás hasta regular dentro del marco de la Alianza del Pacífico, que es una organización internacional bastante desarrollada y moderna. Yo quería efectuar una pregunta a la doctora Alma, que sé que tiene una especialidad no solamente en este tema, sino en temas conexos al asunto digital. Con respecto justamente al tema que ha comentado el doctor Aguado hace un instante, cuáles son los desarrollos en México, pero sobre todo quería destacar el asunto de la conexión digital, ¿no? Nuestros países tienen bastantes dificultades a nivel de que a su vez son bastante apreciadas, pero dificultades también a nivel geográfico para poder llegar a diferentes puntos, y cómo se ha avanzado en el derecho mexicano en relación a esta
conexión digital o derecho a la conexión digital, ¿no? Hay, lo entiendo, todavía no un marco normativo definido, pero quizás en doctrina hay avances o hay algunos elementos que puedan dar algunas luces en Perú. Sí, gracias, Carlos. Mira, en México esta reforma la tuvimos en el año precisamente de la conectividad en Internet, fue en 2019. En 16, perdón, 16. O sea, pero en 19, esta reforma de la conectividad alcanzó al 70.1% de la población de mi país, que equivale a 80.6 millones de personas mayores a 6 años que ya contaban con un dispositivo móvil, un iPod, un iPhone, cualquiera que pudiera darle la esencia y la presencia digital, ¿no? Entonces, a nivel de la multicitada conectividad, pues el año pasado, precisamente en el 2020, pues se conectaron más de 18 millones de personas, ¿sí? Lo que equivale a aproximadamente a una población de 303,000 nuevas conexiones mensuales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creció todo? Pues por producto de que la educación migró a las aulas virtuales, la enseñanza, tanto la básica, todos migraron. Entonces, a pesar de esta reforma en materia de conectividad, pues México aún tiene brechas muy grandes que hay que acortar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues también está, por ejemplo, la primera brecha es de la cobertura. Una cobertura que actualmente más del 90% de la población tiene cobertura con redes de 4G. Sabes que la más rápida es la de 5G, ¿no? Además, la mayor parte del tráfico de estas redes es cruzada a través de una red de cuarta generación. Entonces, en este sentido, pues lo que se ha buscado es impulsarla a través de accesibilidad, de que en un momento dado la población pueda tener esta fuerza para conectarnos a través de terminales y redes remotas, ¿no? Sin embargo, gracias a la cercanía y al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, al famoso TECMEC, pues nosotros tenemos un avance muy fuerte en esta materia, en estas redes de conectividad. Entonces, pues cada conexión de Internet es pudiéramos decir, una carretera personalísima, ¿no? Para brindar servicios tanto públicos, de educación, de salud, incluso financieros, ¿no? O sea, sí creo que hemos avanzado mucho, ya es un derecho reconocido en nuestro artículo 6º constitucional, pero falta mucho por hacer. Todavía tenemos mucha pobreza, más de 60 millones de mexicanos están en pobreza, y esta pandemia pues nada más nos vino a demostrar que hay grandes retos y que hay muchos nichos de oportunidad en los que podemos trabajar. Muchas gracias, Alma. Efectivamente, claro, la conexión digital no solamente, bueno, favorece a la persona en relación a su educación, por ejemplo, para poder seguir los cursos en línea, a distancia, o para favorecer en este caso al comercio, ¿no? Sino también brinda pues una garantía de también acceso a ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el acceso a la justicia u otros elementos dentro de esta materia, ¿no? Y aprovecho aquí para saludar a los diferentes profesores que están presentes, ¿no? El profesor Ítalo Becerra de Perú, que es profesor de Derecho Societario, o el profesor Ruperto Patiño, quien nos hace el honor de estar aquí con nosotros, que es profesor doctor en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo, y justamente con respecto a esa materia, ¿no? Hay una pregunta aquí bastante interesante que de repente lo podríamos absolver en el turno de cada uno, desde la perspectiva quizás un poco más mexicana, un poco más peruana. ¿Qué tan expuestos quedan nuestros datos personales, ¿no? En relación a este avance del comercio electrónico y una regulación que le va siguiendo el paso, pero un poco atrás, ¿no? El comercio electrónico va avanzando y el derecho como que se va adaptando sin tomar todavía en consideración todos los elementos que quedan expuestos, tal vez, ¿no?
¿Qué podríamos decir en ese sentido? Tal vez primero la doctora Alma en relación a México. Claro que sí, Carlos, claro que sí. Mira, definitivamente uno de los grandes problemas es precisamente la protección de los datos personales, ¿no? El software siempre queda corto frente a la evolución del hardware, ¿no? Cuando nosotros contratamos en estos medios digitales, pues abrimos nuestra cartera de datos personales, desde manejar los datos confidenciales de nuestras tarjetas de crédito, que es la forma más idónea, y creo que es la que más se frecuenta. Mucha gente no tenía tarjeta de crédito y por ende tuvo que tramitar esto y actualizarse financieramente para poder hacer estas compras, ¿no? Hoy es una realidad el porcentaje de la gente que compra bienes, sobre todo de consumo, para subsistir, pan, agua, leche, ya lo hace más que en la presencia física de un Walmart, de un Costco, ya lo hace precisamente desde la comunidad de su casa y solicita que le lleven los productos. En esta protección de datos personales, lo más importante es buscar sitios web seguros donde te garantice que a ti como consumidor va a haber una reserva, que tus datos personales no van a estar en el ciberespacio, que no van a estar al alcance de cualquier persona, que incluso hasta te pueda suplantar la identidad, ¿no? Entonces, hay numerosas consecuencias de publicar estos datos, ¿no? Entre las que podemos destacar, pues en primer lugar, la pérdida de tu privacidad. Ya todo el mundo sabe quién eres, dónde estás, qué gastas, qué consumes, ¿sí? De tu información. Incluso puede darse hasta una suplantación de identidad, ¿no? Te expones a los famosos hackers. No sabes en qué momento se te puede hackear tu tarjeta y pueden comprar de repente te llegan unos cargos exorbitantes que no, pues tú no lo realizaste, sin embargo, un hacker ya se adueñó de tus datos y precisamente lo compra. Y otro aspecto también muy peligroso es la geolocalización, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden datos como tu domicilio, incluso dónde te llevan tu mercancía. Entonces, tú ya eres un ente geolocalizable, ya saben dónde estás, cuál es tu rutina, todo esto, ¿no? Entonces, los usuarios pues, comparten una gran cantidad de información que se puede perder o se la pueden robar, ¿eh? El 47% de las personas que comparten sus datos han perdido en sus smartphones casi el 52% de sus ordenadores y el 20% de las tablets. O sea, ya saben a dónde irse, ya saben de dónde es más común que puedan robar tus datos personales de acuerdo con las estadísticas. Si estás comprando por tu celular, si estás comprando por cualquier medio digital. Ese es un grave problema donde, pues, por más que quiera el Estado, la ciberseguridad, pues va a tener que crecer a pasos agigantados para podernos otorgar a los consumidores más certeza y más seguridad jurídica. Qué preocupante esa cifra, es bastante importante y ahí justamente de cara a esa pregunta, esa misma pregunta, Juan, también alguien consulta, ¿no? Sobre las obligaciones del proveedor en esta misma materia, ¿no? Las obligaciones del proveedor del cumplimiento de sus prestaciones con motivo de las transacciones que se hagan en el comercio electrónico. Correcto, correcto. Bueno, no soy especialista en derecho de consumo, pero evidentemente pues el proveedor tiene que cumplir con las obligaciones a las que se haya comprometido, ¿no? En el caso de Perú, esos temas se ventilan con el INDECOPI, que es la entidad estatal que se asegura del cumplimiento de estos parámetros de cara al consumidor final, ¿no? Que no sea estafado, que se cumplan con las prestaciones acordadas, que las empresas no estén pues aprovechándose. Es cierto, y de pronto pues es algo que ocurrió al menos en Perú, sobre todo apenas empezó todo este tema de la pandemia y automáticamente se dispararon todas las compras por internet, comenzaron a haber un montón de problemas, sobre todo con tiendas por departamento que se estaban demorando mucho más de lo originalmente acordado para la entrega de sus bienes, lo que determinó justamente una serie de quejas, donde entró a tallar el INDECOPI. En un primer momento, hasta donde tengo entendido, en mérito a la situación coyuntural y que evidentemente había habido una oferta, o más bien una demanda desmesurada con relación a lo que se venía dando en los meses previos, el INDECOPI lo que hizo fue advertir a estas empresas de que regularizaran las entregas de sus bienes en vez de sancionarlas directamente, ¿no? Eventualmente regularizaron las entregas,
atendiendo a la situación particular, ¿no? Ahora, en este momento, que ya estamos pues más de un año en esa situación, en el que las empresas, muchas de ellas en sus marketplaces ya han acondicionado, han modificado sus condiciones, tienen nuevo personal, esas situaciones son inaceptables, ¿no? Y son materias de queja de ocurrir, ¿no? De acuerdo. Y para ir cerrando, Juan, en materia, ¿cómo vamos en materia de una de repente muy breve evaluación a título pues de profesional del derecho en materia de confrontación, quizás este tema y el asunto de los derechos fundamentales relativa a la protección de datos? Sé que el Estado tiene un retraso bastante importante con respecto a las empresas privadas, como los bancos, por ejemplo, que han visto que tienen un gran avance y que tienen a personas trabajando detrás, ¿no? ¿Cómo vamos en eso? ¿Qué cosa es lo que tú ves en el medio en el cual te desenvuelves? Sí, bueno, en el Perú al menos ese tema está, al igual que todos los vinculados a la regulación de economía digital, de comercio electrónico, están muy, muy atrás. Necesitan actualizarse, necesitan reevaluarse. Es cierto, como bien mencionas, que hay ciertas islas, ciertos espacios que por tener una regulación mucho más específica, como es el caso de los bancos, donde entra a tallar la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, que se encarga de regular este sector, que se encarga de fiscalizarlo, efectivamente hay un tratamiento mucho más fino desde antes incluso. Pero para el resto de negocios y con la venida de todos los negocios digitales, donde como ya se ha expuesto, uno de los valores principales de estos negocios suelen ser los datos de los consumidores. Muchas de las plataformas, muchas de las aplicaciones que se ofrecen como gratuitas, en realidad lo que están obteniendo son datos para un perfil de consumidor, para luego seguramente colocar publicidad u otros, muchas veces sin conocimiento del usuario o con una especie pues de consentimiento parcial donde te lanzan pues una parte de condiciones que son pues ilegibles para un consumidor promedio, digamos. Y en el Perú ese tema está un poco atrás, ¿no? Así como hemos visto que en materia tributaria no está resuelto el tema, ese tema de los datos también es otro tema que hay que actualizar, porque evidentemente la lógica de los negocios evoluciona, como también se ha dicho, en este nuevo ámbito los modelos de negocio cambian día a día. No es como los modelos de negocio que teníamos antes, que se mantenían prácticamente inalterables, salvo pues por hitos puntuales cada cierto tiempo, no. En el ámbito del comercio electrónico, de la economía digital, los modelos de negocio nacen, se modifican y desaparecen todos los días. Y necesitas estar mucho más atento. Si de por sí el derecho siempre ha estado atrás de la realidad tratando de alcanzarla, ahora parece que esa situación se complejiza más y necesita más atención. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Aguayo López, abogado y magíster en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica. Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido un honor tenerlos con nosotros aquí. Muchas gracias por el tiempo dedicado y por compartir con nosotros sus conocimientos, agradeciendo también a todos los presentes y a los profesores que nos han acompañado el día de hoy desde diferentes países. Veo aquí que hay intervenciones también desde Argentina y eso nos llena de bastante alegría. Nuevamente reiterándoles el agradecimiento en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San de Lima, Perú, y deseándoles pues una buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Gracias. luego Alejandra Espotí. Gracias, Carlitos, un honor, un placer. Hasta luego. Gracias por compartir panel. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Alma de Los Ángeles. Un gusto. Arley, gracias. Un gusto.